Recibimos lo que esperamos recibir, y por lo general, un poco más. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Alcanzamos el éxito en la medida de nuestros verdaderos deseos y determinación, y lo hacemos aprovechando nuestros puntos fuertes. ¿En qué eres el mejor? ¿Qué te da la mayor satisfacción, la más profunda? Sea lo que sea, se puede perfeccionar hasta alcanzar proporciones comercializables de alguna manera y aplicarlo al servicio de los demás para ganarte las recompensas que buscas y que deberías tener y tendrás. Y esa es tu parte del trato. Se supone que nadie debe hacer eso por ti, ni tomarte de la mano, ni correr a ayudarte cada vez que resbalas o retrocedes un poco. Esa es la parte de los ingresos que recae sobre cada uno de nosotros y que nos prepara para el futuro. Han pasado décadas desde que Earl Nightingale escribió y grabó por primera vez The Strangest Secret. Las palabras simples y profundas de esta grabación dinámica rápidamente despertaron la imaginación de más de 1 millón de personas que ganaron un disco de oro para Earl. El secreto más extraño se convirtió en la mecha que encendió toda la industria del desarrollo personal. Ese secreto, tan importante y a la vez tan elusivo, puede considerarse la base de casi todo tipo de éxito. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Durante más de 30 años después de la publicación de esa grabación, Earl vio cómo el secreto funcionaba en su propia vida y en la de personas de todo el mundo. Aunque la tecnología y la electrónica han cambiado mucho nuestra forma de vida, este mensaje del poder del pensamiento y la autoinvención sigue creciendo gracias a innumerables maestros, autores y oradores. Este volumen de nuestra biblioteca celebra la esencia misma de ese mensaje al destacar varios aspectos de una vida exitosa por los que Earl Nightingale sentía una gran pasión. Consideraremos una variedad de opciones y elecciones, decisiones que son determinantes para el éxito. Se examinarán las vidas de personas exitosas y Earl dedicará un breve tiempo a hablar con franqueza sobre su propio camino hacia las recompensas del logro. En general, estos segmentos ayudarán a iluminar los principios e ideas que ha encontrado en esta biblioteca. En este volumen encontrará algunas de las mejores y más reveladoras ideas sobre el éxito que se hayan registrado jamás. Los libros están llenos de ideas, y las ideas nos incitan a la acción. Y fue en un libro donde finalmente encontré el secreto del éxito que comencé a buscar cuando tenía 12 años. Tenía 29 años cuando lo encontré, pero llevaba muchos años tras la pista. Así como un minero de oro encuentra indicios de que está buscando en los lugares adecuados, todo lo que había leído hasta el momento del descubrimiento me había preparado, de alguna manera, para la verdad de lo que estaba a punto de ver. Y un día, curioseando en lo que entonces era la librería Crock-Inventano, en la avenida Michigan de Chicago, tomé el libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. El título me pareció lógico. Si uno quería hacerse rico, sin duda lo conseguiría pensando. Compré el libro y me lo llevé a casa. El fin de semana siguiente llegué al secreto, explicado de una manera que no necesitaba más descripción o definición. Leí las palabras. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Gran parte del libro me pareció arcaico, pero eso no importaba. Lo único que importaba era que ese pequeño libro era el que había empezado a buscar 17 años antes. Ese era el libro que guardaba el secreto del éxito. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Solo 6 palabras. Hay más de 600.000 palabras en inglés, pero esas eran las 6 que quería ver en ese orden en particular. Y fue en ese momento cuando tuve la respuesta que necesitaba. Fue así. Puedo determinar lo que pienso. Por lo tanto, puedo determinar en qué me convierto y lo que tengo. Entonces todo encajó, por supuesto. La gente que pensaba en ser abogado se convertía en abogado. Cuando yo era un niño en Long Beach durante la Gran Depresión, ¿en qué pensaba la gente de nuestro barrio? Para empezar, no pensaban demasiado. Pensaban en sobrevivir con lo mínimo lo mejor que pudieran. Pensaban en el cheque de ayuda del gobierno. Pensaban en comprar en una tienda cercana, ir al cine en el Bijú de vez en cuando, tal vez conseguir un trabajo ocasional o incluso un trabajo estable.
Y ahí terminó todo. Sus vidas habían sido espejos de sus pensamientos. Habían dejado de aprender demasiado pronto. Estaban utilizando el asombroso cerebro y el cuerpo humano para tareas cotidianas y mundanas, o para no hacer nada con ellos en absoluto. Buscaban formas de ahorrar dinero en lugar de ganarlo. Nosotros no montábamos. Salvo algún autobús de vez en cuando, íbamos andando y hacíamos un viaje en tranvía, algo que nunca dejaba de gustarme. Cuando se me hizo un agujero en los pantalones, no pensamos en comprarnos unos pantalones nuevos. Pensamos en arreglar el agujero. Y los pantalones se convirtieron en lo que pensábamos. Pantalones remendados. Lo mismo pasó con los calcetines. El otro día recibí una carta del rabino Stephen Rubin de Tarzana, California. Junto con la carta había 2 charlas que había pronunciado en su congregación. Una de ellas se titulaba «Ya conoces el secreto». En su carta dirigida a mí, dice que la charla titulada «Ya conoces el secreto» se inspiró en muchos sentidos en tus propios mensajes. Y estoy seguro de que reconocerás muchas de las citas que has utilizado en el pasado. Y en su charla a su congregación, el rabino dice: «Sí, descubrí el secreto del éxito, y eso me llevó a explorar los pensamientos de autores, poetas, filósofos, profetas, sabios, y una multitud de maestros de nuestro tiempo y ángeles del pasado, para descubrir lo que cada uno de ellos creía sobre el secreto del éxito. Lo que descubrí», continúa diciendo, «fue asombroso. Encontré una abundancia de sabiduría tan antigua como nuestra Torá de 3000 años de antigüedad y tan moderna como la ciencia del siglo XX. Para mi asombro, me di cuenta de que desde la Biblia hasta los filósofos griegos, desde la sabiduría de Roma hasta los estudios medievales de la condición humana, desde Shakespeare hasta Milton, Emerson y los rabinos del Talmud, todos y cada uno habían descubierto una respuesta al secreto del éxito. Pero el descubrimiento más asombroso de todos fue darme cuenta de que todos ellos, en sus propios idiomas y a su manera, descubrieron exactamente el mismo secreto. La clave universal del éxito, en pocas palabras, es esta: lo que piensas, así serás. Lo que piensas, así serás. Cuando el equipo estadounidense de alpinistas conquistó el monte Everest, se filtró una información interesante. Parece que antes de que el equipo abandonara los Estados Unidos, un psiquiatra interrogó extensamente a cada uno de los expertos alpinistas y se propuso hacerles esta pregunta: ¿llegarás a la cima del Everest? Mientras lo hacía, se encontró con que todos respondían con entusiasmo con frases como «voy a hacer lo mejor que pueda», o «seguro que lo intentaré», o «voy a trabajar para lograrlo». Por supuesto, todos conocían la formidable reputación del Everest y su casi imposible ascensión a la cima. Pero uno de ellos, un hombre de complexión delgada, tenía una respuesta diferente. Cuando el psiquiatra le preguntó si llegaría a la cima, pensó por un momento en silencio y luego respondió: «Sí, lo haré». Y él fue el primero en lograrlo. La gente que se acercó a la cima y lo vio realizar el asalto final a ese pico legendario se sorprendió de que lo lograra debido a las malas condiciones de escalada que prevalecían en ese momento. «Sí, lo lograré». Supongo que esas 3 pequeñas palabras, dichas en voz baja o resueltas en silencio, han sido responsables de más logros humanos que todas las demás palabras del idioma inglés. En las convenciones de ventas, a veces se les pide a los vendedores que establezcan sus propios objetivos de producción para el año siguiente. A veces, a cada vendedor se le dan 2 tarjetas en las que escribe la cantidad de negocios que venderá durante los próximos 12 meses. Se le entrega una tarjeta y se queda con la otra. En el caso de muchos vendedores, la cantidad que anotan no es en realidad más que lo que les gustaría vender, si todo va bien, si las condiciones comerciales se mantienen así, si tienen suerte y si no aparecen otros intereses que los desvíen del camino. Pero para unos pocos de cada grupo, la cifra que escriben en sus tarjetas representa lo que se han propuesto lograr realmente. Es el mínimo irreductible con el que se conformarán, y a finales de año, a pesar de las condiciones económicas o de cualquier otra cosa, habrán vendido esa cantidad o más. Y a menudo, y quiero decir con bastante frecuencia, sucede que estos vendedores están en los territorios más pequeños y menos atractivos. No son más inteligentes que sus colegas. Son personas que se toman en serio el hecho de ser fieles a sí mismas. Tienen determinación y resistencia,
y terminan ganando todas las canicas. También terminan progresando en sus empresas y finalmente se encuentran con los mejores trabajos, los mejor pagados, mientras que los otros vendedores siguen anotando cifras de producción que no toman en serio y se preguntan qué edad tiene Charlie para ser vicepresidente y cobrar las ventas. Deberían aprender 3 palabras dichas en voz baja. Sí, lo haré. Y se darían cuenta de que tenían suerte. Venderían más, ganarían mucho más dinero y se divertirían mucho más haciéndolo. Nada en el mundo reemplazará a la perseverancia, y no hay cohete en el mundo que no se rompa por culpa de ella. Y todo esto surge cuando una persona se enfrenta a sí misma y dice: sí, lo lograré. A lo largo de los años, he formado una opinión personal, o 2, sobre quién tiene éxito y quién no. Pensé que tal vez te gustaría compartir estas ideas. No es necesario tener una buena educación para alcanzar grandes logros económicos. Conozco a multimillonarios que no pueden hablar ni escribir correctamente una frase, pero la educación es un ingrediente absolutamente esencial para disfrutar plenamente de nuestro éxito. Y si tomamos a la gente en su conjunto, es el segmento educado el que tiende a tener éxito, mientras que los no educados, que superan en número a los educados en una proporción de 19:1, tienden a fracasar, no solo en lo económico, sino también en otras categorías importantes. Los objetivos sucesivos son tan importantes para el verdadero éxito de una persona como la educación. A menos que tengamos un objetivo por el que trabajar y que nos impulse a nuevas dimensiones para alcanzarlo, tendemos a volvernos improductivos e infelices y, muy a menudo, nos encontramos en diversos tipos de problemas, incluida la mala salud. Para tener éxito como personas, es necesario que nos convirtamos en personas altamente productivas, para quienes la calidad es más importante que la cantidad. Las personas verdaderamente exitosas son personas que maduran y se vuelven más productivas y más interesantes a medida que envejecen. Nunca se quedan sin cosas interesantes y desafiantes que hacer. Las personas exitosas tienen y siguen desarrollando un sentido del humor. Rara vez se toman en serio a sí mismas, pero sí toman en serio su trabajo. Suelen ser personas tranquilas, con las que es fácil hablar, personas cómodas que creen que la ostentación y el darse aires son signos de inmadurez mental. Las personas exitosas hacen que el mundo gire. Ellas, y no las masas que se apresuran a atribuirse el mérito, son la minoría que nos aporta las grandes innovaciones e inventos que nos han ayudado a afrontar y adaptarnos al cambio. Son los innovadores, los curiosos, los que se preguntan, los entusiasmados del mundo, y sin ellos todavía estaríamos caminando desnudos por los bosques y escarbando en busca de nueces y raíces. Estoy seguro de que puedes añadir importantes salvedades a esa pequeña lista. Desde hace tiempo existe una teoría disparatada según la cual para ser grande hay que ser un poco loco, neurótico o incluso psicótico. Y hay historias repletas de ejemplos de ese tipo que se presentan como prueba de ello. Pero esas personas tienden a estar gravemente lisiadas y desequilibradas. Pueden alcanzar logros importantes en un campo en particular, pero fracasar en todas las demás categorías humanas importantes. En mi opinión, y en la opinión de muchos expertos modernos, como el difunto Maslow y Carl Rogers, las personas verdaderamente exitosas tienden a tener éxito también en la mayoría de las categorías fuera de su trabajo. Suelen ser buenos hombres y mujeres de familia, buenos en los deportes y con intereses y entusiasmos muy variados. Maslow los llamó personas autorrealizadas porque parecen tener el talento o la habilidad de sacar a la superficie más de sus verdaderas capacidades. Y lejos de ser neuróticos, suelen ser personas sumamente equilibradas y muy felices. Cada uno tiene su propia definición de lo que constituye el éxito. Estas ideas son mías. Las personas exitosas son aquellas que no se permiten interponerse en su propio camino. Sus pensamientos se dirigen hacia afuera. No se prestan mucha atención a sí mismos. Seamos o no conscientes de los principios del secreto del extraño, podemos, si lo deseamos, controlar nuestras mentes y, al hacerlo, dominar la dirección de nuestras vidas. Como hemos aprendido, cada uno de nosotros se sienta a los mandos de una enorme fuente de poder, la mente humana, y al decir sí,
lo haré, ese poder se enciende. Pero orientar nuestra mente hacia un compromiso positivo es solo un aspecto del éxito. Earl creía que vivir una vida plena y gratificante también significaba aprender de la experiencia, darnos cuenta de la importancia de una regla única y desafiarnos continuamente a nosotros mismos para alcanzar nuestra propia capacidad de realización. Como escucharán en el relato de Earl sobre el bombardeo de Pearl Harbor, incluso significa aprender de experiencias muy negativas. Durante los últimos 100 años, se han escrito millones de palabras sobre cómo alcanzar el éxito que han sorprendido a todos los ámbitos de nuestra vida, tanto personal como profesional. Nos han enseñado cómo caminar, cómo sonreír, cómo ser entusiastas. Nuestras revistas, periódicos, radio y televisión nos dicen cómo oler bien, brillar de salud y mantener un aspecto joven. Bueno, está bien, todo eso está muy bien. Todos queremos vendernos a quienes son importantes para nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo y nuestros clientes. En los últimos años, he pronunciado cientos de discursos ante grupos de ventas y empresas de todo tipo en casi todos los estados de la Unión, y me he propuesto hablar con todos los empresarios y vendedores de primer nivel que he conocido. He tomado suficientes notas como para llenar un garaje de buen tamaño, tratando de dibujar una imagen compuesta de la persona realmente sobresaliente y exitosa. He hablado con veteranos y jóvenes, con gente normal y delgada, con extrovertidos e introvertidos. Por cierto, tal vez te interese saber que un gran porcentaje de las personas realmente exitosas que he conocido están a kilómetros de distancia de ser personas cordiales, fanfarronas, que dan palmaditas en la espalda, que dicen, dame el micrófono, quiero decir algunas palabras. En cambio, son personas muy agradables, cálidas y amigables con hogares e hijos que decidieron que querían más de la vida que la persona promedio. Así que, como dicen los expertos, hice una encuesta y tal vez se sorprendan un poco con lo que descubrí. Se podría decir que tomé todo lo que aprendí de estas personas y lo metí en una gran prensa de vino. Lo exprimí hasta su esencia, destilé la esencia y, como el Dr. Curie, obtuve una sustancia radiante de increíble poder. Pero, como tal vez ya sepas, esta cosa brillante y maravillosa que descubrí no era nueva. De hecho, era increíblemente antigua. Como el sol mismo, se ha estado renovando a lo largo de todos estos siglos, de modo que hoy es tan brillante, tan cálido y tan vivificante como siempre. Cuando me di cuenta de lo que había descubierto, supe que ya lo había visto en alguna parte, así que saqué un viejo libro de la estantería de mi oficina y finalmente encontré el pasaje que lo expresa mejor de lo que yo podría hacerlo. Puedes buscarlo tú mismo. Está en Mateo 7, 12, y dice: el llamado secreto de las personas verdaderamente exitosas es tratar a las personas con las que entran en contacto como a ellas les gustaría que las trataran cuando las posiciones se invierten. Sencillo, ¿no? Es tan sencillo, de hecho, que la gran mayoría de la gente lo pasa por alto por completo. Son las cosas sencillas, comunes y cotidianas que damos por sentado las que no vemos. Recuerdo haber oído a un hombre en un tren decir una vez, mientras una mosca se posaba en su manga, que ellos llaman la mosca doméstica común. ¿Crees que es algo común? Intenta hacer uno alguna vez. De todos modos, ese es el secreto, si es que quieres llamarlo secreto, de las personas más exitosas del mundo. Practican una de las reglas más antiguas y mejores del mundo. Está en Mateo 7, 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Sí, nos convertimos en lo que pensamos, pero el pensamiento depende de nosotros, y el grado en que las personas subestiman habitualmente su capacidad de realización es inmensurable. No pensamos en los logros de los demás, es decir, tomamos con calma lo que hacen los demás, pero cuando se trata de fijarnos metas, tendemos a jugar con precaución y, por lo tanto, nos quedamos dentro de límites vergonzosamente pequeños. Especialmente si hay algún tipo de programa de mantenimiento en vigor. Es decir, si tenemos un trabajo, aunque las exigencias reales que nos impone sean mínimas, generalmente dejamos de lado cualquier otro esfuerzo para prepararnos, en primer lugar,
para un tipo de trabajo mucho mejor y más interesante, y en segundo lugar, para cualquier emergencia repentina que pueda surgir. Recuerdo haber visto un programa de noticias de televisión en el que entrevistaban a trabajadores despedidos de un astillero naval que había cerrado. El locutor preguntó: ¿qué van a hacer ahora que el astillero está cerrado? El hombre que estaba más cerca de él dijo: bueno, supongo que tendremos que esperar a que vuelva a abrir. Otro hombre dijo: he trabajado en este astillero naval durante 25 años, no sé hacer otra cosa. En 25 años, una persona podría aprender a hacer trasplantes de corazón en su tiempo libre. ¿Qué hacían todas esas personas con las 16 horas diarias que no trabajaban? ¿Qué pasaban los fines de semana y las vacaciones? Tome un bolígrafo y un papel y calcule la cantidad de horas que una persona trabajadora promedio pasa en el trabajo durante un año típico. Luego réstela del resto de su tiempo de vigilia. Si dedica 1 hora al día a aprender, haga algo que sea valioso. El fin de un trabajo puede ser algo incidental o un beneficio real. ¿Y qué hay del tiempo para pensar? El proveedor de la familia debe tener planes de emergencia A, B y C, al menos el A. Así como un líder de pelotón en combate, debe preguntarse a sí mismo: ¿qué pasa si el enemigo ataca por la noche desde la retaguardia el domingo por la mañana durante el desayuno? El proveedor de la familia debe preguntar y trabajar en ese bloc de notas: ¿qué hacemos si la empresa para la que trabajo quiebra o me despide por cualquier motivo? Y mientras tanto, ¿qué hay de ese programa educativo en mi principal campo de interés? ¿Qué es el fracaso? ¿Qué tiene que hacer o no hacer una persona para fracasar y ser catalogada como fracasada? Este es un tema muy interesante. Piensen en esto por un momento. Herman Melville murió en 1891. Escribió el libro Moby Dick, The Whaling Epic, con su tremendo concepto metafísico del mal, a la edad de 30 años. El libro se publicó en 1851. Se vendieron unos pocos ejemplares, y luego cayó en el olvido, salvo entre los pocos entendidos en escritura creativa. Melville vivió 40 años después de la publicación de Moby Dick. Se consideraba a sí mismo y a su libro un fracaso, y desde el punto de vista de un editor, Melville tenía razón. De sus otras novelas, Billy Budd permaneció inédita durante 40 años tras su muerte, y al igual que Moby Dick, se ha convertido desde entonces en un clásico literario. Hoy en día, las ventas de las obras de Melville ascienden a millones, pero no hay compensación retroactiva por el alma atribulada del autor, ni por su pobre bolsillo. ¿Cómo mediremos entonces los valores, el ensayo, la excelencia, y compensaremos el evidente descuido y la empatía del público? Moby Dick, la ballena blanca, ha muerto, pero Moby Dick, la novela, vive impresa de manera imperecedera, y con ella, Melville pasa a formar parte de la lista de los inmortales literarios. Este tipo de fama póstuma no se limitó en absoluto a Herman Melville. Les ha sucedido a muchísimos hombres y mujeres. Fue el caso de Henry Thoreau y Edgar Allan Poe. Esto también fue cierto en el caso de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el fracaso? El fracaso no le sucede a una persona porque no sea reconocida por las multitudes durante su vida. Nuestro éxito o nuestro fracaso no tienen nada que ver con las opiniones de los demás. Solo tiene que ver con la opinión que tenemos de nosotros mismos y de lo que hacemos. Volviendo a Thoreau por un momento, cuando tuvo que llevarse a casa la mayoría de sus libros no vendidos de manos de sus editores, no pareció molestarle en absoluto. De hecho, comentó que tenía una biblioteca compuesta por más de 700 volúmenes, la mayoría de los cuales había escrito él mismo. La única persona que podría considerarse un fracaso es aquella que intenta tener éxito en nada. El éxito, en lo que respecta a una persona, no reside en el logro, sino en esforzarse, alcanzar, intentar. Toda persona que decide seguir un camino que considera digno de sí misma como persona y se propone alcanzarlo es un éxito en ese mismo momento. Por tanto, el fracaso no consiste en no alcanzar nuestras metas, sino en no fijarlas. El fracaso consiste en no intentarlo. Y sin duda Melville y todos los demás que no fueron reconocidos hasta mucho después de su muerte, tuvieron éxito durante su vida
por el hecho de que se esforzaron toda su vida y dieron a su trabajo lo mejor que tenían. Y por cada Melville del que leemos, ha habido millones de hombres y mujeres igualmente exitosos, de los que nunca oiremos hablar. Personas que no escribieron libros ni intentaron salvar el mundo, pero que, a su manera silenciosa, en sus propios lugares, dieron a lo que habían elegido lo mejor que había en ellos. Bueno, ese fue probablemente el día más devastador de mi vida, por supuesto, el ataque a Pearl Harbor. Yo estaba a bordo del acorazado Arizona, que fue la instalación más duramente atacada de Pearl Harbor en ese momento. Fue un día terrible, por supuesto, como todos sabíamos. Y la razón por la que sobreviví a eso fue porque mi puesto de combate estaba en el barco, en lo alto del mástil principal, el mástil de popa. El acorazado tiene dos mástiles, uno a proa y otro a popa, y mi puesto de combate estaba en lo alto del mástil de popa, que era el puesto de control de la batería secundaria, los cañones de 5 pulgadas del barco. Era prácticamente el único lugar del barco que no fue devastado por el fuego o las bombas. Fuimos alcanzados repetidamente por las bombas, y por supuesto ese fue el Arizona, cuyos polvorines de proa estallaron en una gran explosión cataclísmica que fue el sonido más fuerte que se escuchó en la Segunda Guerra Mundial hasta la detonación de la bomba atómica. Bueno, cuando ocurrió esa explosión, si estás en el barco, estás cerca de ella. Quiero decir, no hay ningún lugar en un barco al que puedas llegar que esté muy lejos de algo así, y por supuesto, sacudió las consecuencias como una vara de sauce, ya sabes. Y por supuesto, todos salimos volando de un lado a otro, y estoy seguro de que quedamos inconscientes, al menos momentáneamente, lo que sea que haya sucedido allí. Pero sobrevivimos y, más tarde, cuando los ataques habían terminado y el barco estaba en el fondo, abandonamos el barco. Y resultó que solo sobrevivimos 100 de nosotros ese día. Fue solo cuestión de que estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado. Por supuesto, fue un momento muy importante en mi vida. Me costó mucho superarlo. Me lo prometieron. Dije que quería ir a China, y me dijeron que si me alistaba en el cuerpo de Marines, me enviarían a China. Quería pasar el tiempo en el cuerpo de Marines, estudiando e investigando lo que quería, para tener tiempo para leer y hacer las cosas que quería hacer. Y por supuesto, no me enviaron a China, lo que resultó ser una ventaja para mí, porque si lo hubieran hecho, habría sido un prisionero japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La aterradora experiencia de Earl en el Arizona solo sirvió para aumentar su amor por la vida y su deseo de crecer y afrontar los desafíos. De niño había aprendido que jugar a lo seguro y tomárselo con calma eran actitudes que paralizaban la ambición y los logros. Para él, el avance de una meta a la siguiente y los esfuerzos creativos constantes eran la esencia misma de la vida. Y como todos sabemos, no alcanzar una meta no significa fracasar. El fracaso es simplemente la tonta negativa a intentarlo. Podemos ver que la clave del éxito es elegir controlar y dirigir nuestros pensamientos en lugar de ser controlados por ellos.